hermanos que están en diferentes espacios, ¿no? del Estado. Pero primero vamos a ir a un tema para luego entrar a hablar de educación. Vamos a un tema. Bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero comenzar leyendo algo acerca de la educación. Acerca de la educación. La educación es un proceso cultural y de aprendizaje a través del cual todas las personas podemos desarrollar nuestras capacidades cognitivas, habilidades físicas y fundamentar los valores y creencias que nos permiten actuar como buenos ciudadanos. El acceso a la educación es un derecho que poseen todas las personas por igual. De allí su importancia y trascendencia en las diversas áreas del desarrollo humano. El objetivo de la educación es el desarrollo general de los individuos a fin de que puedan desenvolverse en la sociedad, generar pensamientos críticos, proponer ideas o proyectos en función del bienestar común y de sociedades más justas y equilibradas. En relación a esto, ¿qué opinión tenés? Como opinión, yo creo que todavía estamos en el proceso de desarrollo para llegar a esto que todavía no está bien definido cuando hablamos de interculturalidad, porque hasta ahora hay muchos postulados respecto a esta definición, pero que en cierta forma tenemos una vaga idea de lo que pretende. Que, bueno, de todas las definiciones que hablan sobre interculturalidad, de repente yo me quedo con una frase que dijo alguien en algún momento en una conferencia, justamente hablando sobre interculturalidad. Ella decía que, como propuesta, ¿no?, la interculturalidad, que todavía estamos en el proceso de alcanzar esa meta, ese objetivo, pero que tiene que ver con la interculturalidad, está muy relacionado con bajarse o quitarse o despojarse de los privilegios de aquellos que lo tienen para poder ver al otro como su igual. Mientras haya privilegios, la interculturalidad va a seguir siendo una utopía, va a seguir siendo algo a perseguir, algo lejano. Mientras no haya igualdad, mientras las personas sigan poniendo esa barrera, mientras existan todavía estas miradas que tienen que ver con los prejuicios, va a ser muy difícil que empecemos a vivir la interculturalidad. Estamos transitando un momento muy importante, histórico sí, y que la interculturalidad también surge como una necesidad por parte de un sector enorme de la población, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, pero que sí que estamos viviendo, y es lindo, a la misma vez es lindo, porque esto nos permite pensar, a ver, ¿estamos viviendo la interculturalidad o todavía estamos persiguiendo un sueño que tiene más barreras que lo que suponíamos que podía tener? Pero sí es bueno porque estamos transitando esto y nosotros le llamamos interculturalidad. Todavía no sabemos si es tal así. Fíjense que nosotros hablamos castellano no por la interculturalidad, sino como una necesidad y como una respuesta a un momento histórico donde nosotros no teníamos la opción para si queríamos o no queríamos aprender el español. Tuvimos que aprender o aprender. Entonces, nosotros no sé si vivimos la interculturalidad desde una perspectiva filosófica cuando hablamos de interculturalidad. Pero sí estamos viviendo un momento histórico, eso sí, no podemos negar, donde las voces hoy en día, hay muchas voces que se ponen en el escenario y está bueno escucharlo, porque esto hace a la riqueza y a la diversidad que plantea por ahí la provincia del Chaco, hace a la diversidad cultural, y en cierta forma también estamos ejerciendo una cosa que por ahí se podría llamar interculturalidad.
No tengo duda de que este concepto que leí, ¿no?, cuando habla de la educación, es un proceso cultural y de aprendizaje. Creo que siempre se está pensando desde una sola cultura. Y por eso creo que en la misma evolución y conquista de derecho, recientemente se ha tenido en cuenta de un sistema de educación. Ese sistema de educación intercultural, bilingüe, ¿cuál es la situación aquí en la provincia del Chaco? La provincia del Chaco es una provincia que lamentablemente todavía, aunque en apariencia tenemos mucho protagonismo, porque tenemos leyes, porque tenemos en materia jurídica tenemos muchas herramientas, el tema es que no todos los indígenas manejan estas herramientas. Y por otro lado, el tema de la educación, todavía no tenemos una educación netamente indígena, porque la que tenemos es muchas veces son materiales que, aunque estén en nuestro idioma, en el fondo sigue siendo occidental. Entonces todavía no tenemos hermanos indígenas que plasmen saberes indígenas y que pueda estar dentro de los espacios curriculares o dentro de los distintos niveles educativos. Y lo poco que hay es muy poquito, muy limitado, no alcanza, no es suficiente. Y ahí donde también el Estado tendría que, no solamente el Estado, sino los hermanos indígenas, tendría que empezar a exigirle al Estado como garante de que esto sea propicio, que se haga efectivo la creación de insumos para la educación de todos los niveles en materia no solamente lingüística, sino también que sea bilingüe. Nosotros planteamos estos días justamente la necesidad, porque no existe, la necesidad de la creación de materiales como material sobre etimología, material sobre morfología, no existe, no hay, y lo que hay es muy limitado, y los que han hecho ese trabajo son cientistas criollos, no indígenas. Tal es el caso de lingüistas de la UA, de acá de la UNE y de otras universidades que han hecho excelente trabajo, pero en el fondo sigue siendo un pensamiento occidental. Bien. ¿Y por qué no se da, la creación de los materiales didácticos para los niños de las diferentes culturas indígenas de aquí? ¿Qué hace falta específicamente? Yo creo que una de las razones es porque esta cuestión de la participación indígena en la provincia y en materia educativa es muy reciente. La ley que promueve la educación intercultural bilingüe nace recién allá por el 2010, o sea, estamos no hace mucho, y la primera escuela indígena nace ya en 1986 en adelante, nace la primera escuela indígena con los primeros egresados hadas en la provincia. Y recién, no hace mucho, es que nosotros tenemos una ley de educación. Una ley de educación 64, 76 creo que es el número, /14, que es la que empieza a promover estos espacios donde puedan trabajar no solamente indígenas, sino criollos, espacios interculturales, pero les llaman interculturales por una cuestión de que van a trabajar indígenas y criollos dentro de un establecimiento educativo. Pero esto es muy reciente, Leco. Yo creo que esa es una de las razones. Y la otra es que hace falta mayor participación de nuestros mayores, cosa que hay un gran sector de la comunidad educativa indígena que rechaza esta postura, y yo soy de la idea de que tienen que participar nuestros mayores porque son de alguna forma nuestro soporte en aquellas cuestiones que nosotros por ahí no logremos entender, en cuestiones que tienen que ver con nuestras culturas.
Así que este es un debate que queda abierto y que seguramente va a continuar, porque yo he notado que un gran sector rechaza a los hermanos ancianos, y sin embargo para nosotros es lo más importante que tenemos en la vigencia de nuestros saberes. Culturalmente eso, Carlos, o sea, el del escuchar al mayor, eso sí fue siempre, digamos, es parte de nuestra cultura, estar con un mayor, escucharlo, porque ellos son los que nos guían, ¿no? Entonces, está bueno lo que vos decís, porque es cierto, nosotros como, voy a hablar acá aparte de Resistencia, ¿no? Que nuestro barrio y todo eso, muchos de los jóvenes, es como que se está perdiendo eso de ir a la casa del tío, tomar mate, aprender cosas. Estamos más pendientes de otras cosas que ir y hablar con nuestros mayores, digamos. Y acá lastimosamente son pocos los que están quedando, lo que nosotros identificamos como señores sabios de nuestra cultura, digamos. Siempre hablando acá del barrio, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido un gran debate cuando teníamos que definir la figura del idóneo que podía trabajar, la figura del idóneo que está contemplado en la ley de educación indígena, que es la que está acá en el Chaco y la que está vigente. Nosotros tuvimos un gran problema para definir cuál sería la figura del idóneo. O sea, aquella persona mayor que puede participar como educador, como educando, pero que tenía que ser indígena y no necesariamente tendría que tener un título que lo avale. Entonces, ¿cuál era bueno, ahí donde nosotros tuvimos mucha resistencia, porque hay un sector que piensa que nadie te puede enseñar si no tiene título. Y yo contraponía esa idea de que nosotros tenemos la ley gracias a que los hermanos que no tenían título caminaron la provincia y tenían bien en claro lo que querían, y gracias a ellos tenemos hoy una ley indígena, incluso tenemos ley de educación, porque lo que tenemos hoy es una consecuencia de la lucha que han tenido nuestros mayores, y ninguno de ellos tenía ni siquiera secundario, alguno apenas terminaba primario, pero sin embargo tenían bien en claro sus metas, sus objetivos. Entonces, cuando nosotros estuvimos debatiendo en la figura del idóneo, algunos estaban en desacuerdo, pero nosotros somos de la idea de que tiene que estar presente nuestros mayores, así como las mujeres, tienen que estar presentes en el proceso de educación. No lo podemos dejar afuera, es parte de nuestra cultura, y se supone que nosotros estamos reivindicando nuestra cultura y estamos dejando un aporte valioso de nuestros mayores por fuera del sistema educativo. Eso no se puede aceptar. Igual que otra cosa, Carlos, que está pasando ahí en Barrestoa, de a poquito, como que está desapareciendo el papel del cacique, digamos. Ese también es otra cosa. Yo no sé si vos te acordás. Bueno, yo siempre me acuerdo en la escuela cuando entraba, cuando era alumno, veía al cacique como, wow, este es el cacique. Digamos, la presencia de él en los actos de la escuela, aunque nunca siempre daba unas pequeñas palabras, pero nunca se le trató así en la escuela, digamos, como alguien importante. Pero yo le veía así como alguien importante de la comunidad, digamos, del cacique. Y eso yo sé que se está eligiendo y todo eso, pero ya no tiene mal rol como antes. Igual que la pérdida ahora de Luis García, por ejemplo, todos publicaban nuestro último cacique, se nos fue. Pero se sabe que se está eligiendo todavía, pero ya como que está desapareciendo de a poquito, digamos. En cambio, él, el que sale elegido, debería tener un papel importante en la comunidad, digamos, de guía, digamos. Y esto tiene que ver también justamente con los procesos históricos, con los procesos sociales que se van cambiando, que se van transformando, y nosotros no estamos exentos a los cambios sociales que pasan, y mayormente nosotros que vivimos en zonas urbanas, cualquier cambio social a nosotros nos afecta. Capaz que en zonas rurales no se note tanto, pero en zonas urbanas como Resistencia, cualquier cambio
se nota. Y la influencia de los medios en la juventud indígena es muy notable. Por eso es que hay que trabajar muy fuerte, y eso tiene que ser una cosa conjunta. Pues la escuela no puede resolver las cuestiones que tienen que resolver la casa, los padres de los chicos. Porque si los padres no inculcan en sus hijos la cultura indígena, no hay que pretender que la escuela haga el milagro, ¿sí? Porque esto tiene que ser un trabajo mutuo, tanto de la familia como de la escuela. Entonces sí podemos hacer algo. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en rescatar y utilizar la educación como medio para poder reivindicar nuestra lengua, nuestra cultura, poner por escrito aquello que todavía está en la transmisión oral. Pero yo creo que la familia cumple un rol muy importante en el proceso de educación, en lo que tiene que ver con las cuestiones indígenas. Es muy importante el rol familiar. Así es. Más allá del concepto occidental de la educación, ¿no?, que dice que forma a personas de libre pensamiento, capaz de distinguir lo bueno y lo malo. La educación forma a personas libres de pensamientos, creencia y opinión, capaces de distinguir lo bueno de lo malo en un intento de compartir sus conocimientos a los demás. Cabe destacar que la libertad que se obtiene de la educación está limitada en función de respetar a los demás y evitar los abusos de poder. Se dice que todas las culturas tienen un sistema de educación. ¿Me podrías hablar un poquito cuál es el sistema de educación indígena? Puede ser COM también, o específicamente, por lo que uno sabe, ¿no?, acerca del sistema de educación de la cultura indígena. Pero primero vamos a escuchar un tema para que podamos volver. La Alternativa Radio Online. Bueno, Carlos, la pregunta era si es que las culturas indígenas tenían un sistema de educación. La cultura indígena siempre ha tenido un sistema de educación, independientemente de que sea escrita o no, porque eso se ve reflejado en las prácticas cotidianas de cada grupo familiar o cada clan o cada familia más reducida. Y yo creo que la educación conocida como educación espontánea, que es la que nace en la casa, yo creo que es el primer espacio donde el niño empieza a aprender. Y empieza a aprender de los mayores, como en toda la familia y en todas las culturas. Este modelo, esta forma de aprender del niño es natural en todo, no importa la cultura. Pero luego empieza a aprender cuando sale afuera, cuando sale ya fuera de su casa, empieza a recibir otro tipo de aprendizaje, porque el niño observa, aprende. Primero aprende imitando las cosas, luego empieza a aprender porque le empiezan a corregir o porque le empiezan a poner reglas. Aquello sí, esto no, y conforme va creciendo, va a ir recibiendo diferentes tipos de enseñanzas. Una vez que aprende las reglas de la casa, sale afuera y ahí empieza a enseñar, y eso va a depender de que si es nena o varón. Va a aprender de su mamá, que generalmente es la primer docente que empieza a enseñar toda esta cuestión, y la segunda docente que aparece también en el seno familiar es la abuela. Así que estos dos educandos son los que van a ocupar un rol muy importante en el proceso de formación de cada niño, ¿sí? El padre creo que aparece después, si es niño, cuando tenga que aprender el arte de cazar, el arte de justamente también esto que atraviesa la mayoría de las culturas, el arte de conocer lo que hay detrás de cada elemento, y esto tiene que ver con la espiritualidad. Entonces
esto también se enseña a los niños, se enseña, o sea, todo el proceso educativo, desde que empieza a tener noción de lo que está bien y de lo que está mal, siempre va a ir incluido en la enseñanza estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones espirituales. Nosotros cuando escuchamos la palabra espiritual por ahí en un contexto así como nuestro acá de Resistencia, la palabra espiritual suena como muy fuerte, como algo muy oscuro, como algo muy... Pero sin embargo en un contexto indígena eso es algo tan natural que no produce miedo para nada. Al contrario, es parte de nuestra existencia y es parte vital en nuestra convivencia con los elementos, en nuestra relación con todo aquello que nos rodea, que muchas veces términos de antropología, creo que es la cosmovisión, ¿sí? Todo lo que nos rodea. Estar en contacto con todo lo que nos rodea nos hace mejor persona. Cuando empezamos a omitir esa relación es cuando nos empezamos a desvirtuar y empezamos a perder de vista cuál es nuestro propósito en nuestra vida, en esta vida. Así que una cuestión fundamental en todo el proceso de educación de cualquier individuo siempre es la parte espiritual, que es muy importante. Y esto también en cierta forma a veces nos diferencia del pensamiento occidental, donde solamente se promueve la parte material, la parte física. Sin embargo, la mayoría de los pueblos indígenas promueven no solamente lo material, sino también lo espiritual. Y que lo espiritual, si está bueno, si está muy lindo en tu ser interior, todo lo demás se va a ver reflejado. La forma de cómo los pueblos indígenas educaban a sus hijos, a sus nietos, ¿tiene alguna cosa, o sea, diferencia a lo que el occidente educa? Yo creo que cuando le quita la esencia de los elementos, empiezan a enseñar algo que es hueco, vacío. Te enseñan que un árbol es una cuestión inanimada, un objeto, cuando nosotros enseñamos que el árbol también es un ser, un ente que te provee, que te protege y que yo creo que en el pensamiento occidental a veces dicen que es una cosa inanimada, pero a veces se contradicen cuando dice que de ellos sale el oxígeno vital para las personas. Pero entonces, ¿es inanimado o tiene vida? Sí, por eso yo creo que quien haya hecho la película de Avatar, que fue una de las películas taquilleras hace unos años atrás, ese pensamiento está tomado de los pueblos indígenas. Uh-huh. Quien haya hecho esa película, en cierta forma, entendió y quiere reivindicar ese pensamiento. Por eso la película trata de dos temas muy importantes. Y justamente también ahí en esa película sobresale la ambición del hombre por gobernar a su propia gente. Perdón que me meta, pero justo el director de esa película es el que tuvo la controversia con Morales hace poco, ¿no? Con el tema de los pueblos originarios, ¿se acuerdan? Ajá, sí. Es el mismo director. No es casualidad, digo. No, Cameron. James Cameron, sí. No sabía eso. Lo que siempre estoy pensando, ¿no? En el producto de la educación, y no sé hasta dónde estoy convencido de que estas escuelas que recibimos nos hacen libres de pensamiento y opinión, y no sé cómo se expresa esa libertad, porque más bien siento que nos colonizan más, ¿no? Con conceptos de obediencia a las leyes, a muchas cosas que más bien como indígena no me hace libre. No sé si hay alguna opinión sobre eso, ¿no? No es para chocar, sino para conversar, ¿no? Eso. Yo creo que no estamos siendo educados para ser libres de pensamiento y de opinión. En este contexto nadie aprende algo por casualidad, sino por causalidad.
Hace varios años atrás yo descubrí que muchas veces el sistema educativo promueve algunas ofertas académicas, pero no porque el pueblo lo necesite, sino porque a veces empresas multinacionales y países ricos necesitan de la mano de obra de países emergentes como la nuestra. Entonces el menú de educación, el menú o el diseño curricular de la universidad o de los institutos siempre está basado en la necesidad de esos países y de esas empresas multinacionales. Ojalá tuviéramos un presidente que promueva lo nuestro, sin pensar en que tenemos que hacer esto porque aquello nos están exigiendo. Entonces la educación muchas veces es una herramienta en función de intereses mezquinos, ¿sí? Ojalá, por eso yo digo ojalá, porque bueno, y esta cuestión que tiene que ver con la autonomía, que muchas veces he escuchado, es muy interesante, pero necesitamos tener las herramientas necesarias y suficientes para poder tener autonomía. Porque también nosotros necesitamos promover los saberes indígenas y no lo vamos a hacer mientras estemos dentro de este sistema, porque este sistema solamente promueve cuando le conviene, si no, no. Yo creo que también esos saberes que uno tiene o guarda, yo creo que tiene que salir a la luz, digamos, porque siempre nosotros estamos... digamos como que en el segundo plano de nuestra opinión para lo que están arriba, digamos. Pero a mí se me hace que mucha gente está privado de esos saberes, digamos. En cambio en nuestra propia comunidad también hay muchos que está bien que uno rechaza a veces, ¿viste? La cultura, o sea, eso ya es tema de ellos, y es algo grave, rechazar tu propia cultura. Pero para hacer saber, digamos, todo lo que nosotros tenemos como comunidad, muchos se privan de eso, digamos, no le llega, o así, digamos. Eso es lo que a veces también nosotros como comunidad erramos, ¿no? Del saber que tenemos nosotros. Por ejemplo, a mí cuando se hizo el nuevo barrio Toa, a mí me chocó un poquito el tema de la cooperativa que estaba ahí adelante. O sea, ese era un lugar donde siempre íbamos nosotros los chicos a mirar las cosas, y ese era algo que nosotros teníamos para mirar lo que hacía nuestra gente, digamos. Ahí habían arcos, habían cosas de arcilla, y entonces ahora no tenemos otro lugar donde ir. Sabemos que los artesanos siguen en su casa, pero ellos no tienen un lugar donde exponer eso. Y me acuerdo que la mayoría de los chicos, cuando estaba ese lugar, iban ahí en ese lugar. Y bueno, y cuando se hizo el barrio nuevo se sacó ese lugar, digamos, y quedó así nomás. No sé si no estoy al tanto si los hermanos artesanos están luchando por ese lugar de vuelta para que le hagan, digamos. Pero a mí, digamos, porque siempre como que está dividido el barrio, ¿no? en tres zonas, digamos, lo de este lado no se van a aquel lado y así. Pero a mí, por ejemplo, me gustaba, y o sea, siempre veía las cosas esas que hacía mi gente, y yo me sentía identificado con ellos, porque mis padres no eran artesanos, pero yo veía que otra gente hacía, digamos. Sí, lo de la cooperativa, creo que hasta último momento se estuvo gestionando para que se vuelva a construir. De hecho, el espacio está ahí. No está usado ese espacio para que nadie se meta. Pusieron unos bancos, pero todavía quien lo estuvo gestionando perdió la vida, creo que el año pasado fue. Pero sí está ese espacio, solamente faltaría que alguien retome ese proyecto para que se vuelva a construir
ese lugar, que era un lindo lugar porque justamente nucleaba todos los trabajos de los artesanos del barrio Todo. Sí. Yo no me acuerdo cuál era sobre qué era que me habías preguntado, Leco. Pero antes me gustaría preguntarte algo, ¿no? Por ejemplo, se dice que el desarrollo en las comunidades es muy importante la presencia de una educación, o sea, todo lo que significa educación, o sea, hace falta profesionales. En ese y veo que todo cuando se habla de educación intercultural, el sistema se enfoca mucho más en la primaria, después en la secundaria y últimamente en la secundaria. Pero son muy pocos los profesionales indígenas, o sea, los que alcanzan a tener una profesión. ¿A qué se debe? Y son muchos factores, Leco. Generalmente lo poco que han llegado a tener una carrera universitaria lo han hecho con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio significa que no fue acompañado ni siquiera por su propia comunidad y la ausencia de sus padres. Quizás alguno que otro por ahí tuvieron ayuda, pero siempre de gente solidaria y han podido terminar una carrera. La UNE recién acá en el 2010, en adelante, 2010, 2011, fue que recién se logró pero no todas las universidades, solamente casos excepcionales, como en el caso de la UNE, que se logró que haya una beca con recursos de la universidad para poder ayudar a los chicos indígenas que estaban haciendo carrera universitaria. Pero fíjate vos que incluso esa beca es muy limitada, no alcanza. Y se le ha pedido incluso al IDACH para que colabore en ese aspecto para los chicos que están estudiando, pero el IDACH ha estado ausente en muchas áreas que le compete. Y los chicos que estudian en la universidad, ese es un déficit para ellos. Lo mismo que lo que hablaba recién López con el tema de los artesanos. También es un déficit para el IDACH. El IDACH es un organismo que debería abocarse a resolver estas cuestiones, pero no lo hace. Entonces, ese es uno de los problemas. Y además, otra cuestión es que lo que nosotros también hemos estado viendo y hemos estado golpeando puertas para ver qué organismo o qué institución pudiera darnos una mano respecto de los chicos del interior que vienen a estudiar a las ciudades. No tienen dónde estar, no hay residencia, y las residencias se gestionan en los municipios de origen de cada estudiante, pero si vos no sos afín político a ese intendente, es muy difícil que te consiga la residencia, porque si no sos parte de su partido no te lo dan. Entonces ese también es otra cosa, y después los traslados. Y entonces se hace muy difícil que los chicos, por más que tengan todas las ganas de hacer carreras, porque se tienen que trasladar grandes distancias, y si no tienen los recursos para hacerlo, quedan por el camino, quedan con las ganas, quedan con la intención. Entonces ese también es un tema a no perder de vista cuando hablamos de educación superior. Incluso los chicos que están estudiando, fíjate que la UNE tiene sedes en Castelli, tiene sedes, por ejemplo lo de Castelli. En Castelli están estudiando chicos de Pampa, chicos de diferentes localidades, y se tienen que trasladar hasta allá. Y ellos tienen una beca de 7.000 pesos que le da la universidad. Pero vos 7.000 pesos, agarrás 7.000 pesos, te vas al almacén y te queda 2.000 pesos. O sea, no te alcanza ni en la semana. Entonces ellos 7.000 pesos por mes. Y sin contar de dónde alocarse. No, olvídate. Vestidos. Recién les pregunté a los chicos de que van a Pampa el Indio, que son 250 kilómetros más o menos de acá, está 2.600 el pasaje, o sea, ida y vuelta ya son 5.000 arriba. Si fuera por ese 7.000, le queda apenas para una gaseosa y chao. Carlos y Manuel,
fue tan interesante y apenas hemos tocado lo que tiene que ver con educación. Hay tantas preguntas, pero el tiempo nos apura a terminar, ¿no? Yo quisiera que me digas, si sabes, cuál es el objetivo, la misión del sistema de educación intercultural bilingüe. Discúlpame. ¿Cuál es el deber del sistema de educación o la subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe? El deber, lo que debería ser. Una cosa es lo que debería ser, es lo que soñamos o aspiramos, y otra cosa es lo que es. La educación intercultural nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos fueron excluidos de sus países, y tuvieron que estar en un país donde era ajeno a su lengua, a su cultura, a su idiosincrasia. Entonces, como respuesta a esa cosa, a esa necesidad, surgieron la interculturalidad. Más adelante esto lo toma Latinoamérica, que también en los pueblos indígenas que estaban muy excluidos en un mundo donde estaban fuera del sistema, justamente porque tenían otro idioma, porque tenían otra idiosincrasia, adoptaron estas cuestiones justamente para poder tener una voz dentro del sistema. El sistema fue creado, fue pensado sin la participación de los pueblos indígenas y de las minorías. Solamente fue pensado para la gente que más tiene. Es como la jurídica, el derecho. El derecho que nace en Romano no fue pensado para que todos seamos iguales, no. Fue pensado para proteger los intereses de los que más tenían. Entonces, ¿qué viene a hacer la interculturalidad? De alguna forma nos viene a dar una voz para que podamos estar dentro de ese sistema del cual nosotros fuimos excluidos. O sea, y tenemos que usar esa voz sabiamente, porque por eso que te digo que nosotros estamos aprendiendo, estamos caminando esto, todavía estamos siguiendo un ideal, todavía no tenemos bien en claro en qué sería todo esto, pero estamos caminando en la interculturalidad, porque creemos que esto es la interculturalidad, el hecho de que en un lugar haya un como, un wichí, un criollo, o sea, decimos que esto es intercultural, pero no sé si eso es interculturalidad o estamos juntos nomás. Muchísimas gracias, Carlos, y quisiera comprometerte para el próximo mes, por ejemplo, para que podamos seguir hablando sobre lo que significa educación, lo que representa, lo que es y cuál sería nuestra actitud como indígena y recordar algunos deberes, ¿no?, del Estado que tiene compromiso con los pueblos indígenas. Sí, de paso también contarte que a nosotros, yo trabajo en la escuela del Barrio Toba en el nivel superior, y a nosotros nos aprobaron 2 proyectos, con lo cual justamente este proyecto tiene que ver con fortalecer el área de las cuestiones culturales en el alumnado del nivel superior. Nos aprobaron un proyecto de acompañamiento y también nos aprobaron otro proyecto a nivel nacional del Infot, que también vamos a... Bueno, en ese proyecto, lo que yo te decía recién, que bueno, no sé, por primera vez me van a financiar la investigación para trabajar sobre la elaboración de materiales como etimología y morfología. Ojalá puedan publicarlo, pero lo vamos a hacer. Me parece muy bueno, buenísimo, porque leo aquí que uno de los objetivos de la educación es preservar las expresiones y tradiciones culturales, así como la historia, incentivar el continuo desarrollo científico, tecnológico y las investigaciones en diversas áreas. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Leco, Carlos. Gracias y será hasta pronto.